Hoy es un gran día para Nilion, con el anuncio del clúster empresarial donde instituciones líderes operarán nodos en el PETNet de Nilion. Quiero empezar justo por ahí. Me acompaña el cofundador y director científico Miguel de Vega para conocer las últimas novedades sobre el nuevo anuncio y más sobre privacidad, incluyendo por qué eligieron construir Nilion sobre Cosmos SDK desde el principio. Pero sí, quizá podemos empezar con el anuncio y tal vez puedas compartir tu perspectiva y en ese contexto contarnos un poco más sobre ti y tu historia. Por supuesto. Gracias, Michael. Sí, empecemos con el anuncio. Es realmente emocionante, como dijiste, porque lanzamos lo que llamamos el Enterprise Cluster, que es un gran paso adelante para hacer que el cómputo que preserva la privacidad sea viable, no solo para los desarrolladores nativos de cripto, sino también para grandes empresas a gran escala. Así que este clúster incluye, ya sabes, a algunos de los actores más consolidados en los sectores de la nube, las telecomunicaciones y las finanzas. Los mencionaste como Alibaba, Saudi Telecom, Vodafone, Deutsche Telekom, y la cuestión es que estos no son solo socios pasivos. De hecho, están ejecutando nodos de PETNet, y veremos qué significa eso. En realidad, operan la infraestructura de red que impulsa el cómputo ciego y el almacenamiento seguro de datos en la red. Genial. Y tú mismo tienes una trayectoria muy sólida en tecnología, ¿verdad? Creo que estudiaste en Bruselas y también en Madrid. Hiciste tu máster en, creo que también en matemáticas, ¿cierto? Sí. Luego pasaste a trabajar en Siemens y otras tecnológicas. ¿Podrías compartir más sobre tu historia y por qué la privacidad es importante para ti? Creo que para su proyecto la privacidad es lo principal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la privacidad Sí. te importa ahí? Así que sí, claro, creo que estoy en la intersección entre las matemáticas y la ingeniería porque tengo una maestría en ingeniería de telecomunicaciones, pero también un doctorado en matemáticas. Por ejemplo, en mi doctorado trabajaba aquí en Bruselas, pero también colaboraba con Siemens en Alemania, diseñando de alguna manera la infraestructura de fondo de Internet. Como los enlaces troncales, ya sabes, haciendo las matemáticas que permitían a las empresas hacer eso, logré obtener 27 patentes, algunas aún se usan hoy. También he trabajado fuera de las empresas de telecomunicaciones, en empresas pequeñas que trabajan con inteligencia artificial y criptografía, lo cual muestra el patrón. Me gusta aplicar las matemáticas a la tecnología. Así que en 2013 empecé a trabajar con pruebas de conocimiento cero, que es un tipo de criptografía, pero luego me expandí a otros tipos. En 2017 conocí a Andrew Masanto, cofundador de Hedera y Reserve, y estuvimos explorando la idea de aplicar tecnologías que mejoran la privacidad al mundo cripto, a Web3, y en 2021 de alguna manera lo hicimos realidad. Nos reunimos con otros cofundadores y pensamos que estas tecnologías ya estaban lo suficientemente maduras como para llevarlas a producción y, ya sabes, devolverle al mundo cripto, a Web3, algo que creemos que es sumamente importante y que falta, que es la privacidad. En cierto sentido, Web 2 tiene un modelo de privacidad defectuoso, pero de alguna manera aún conserva algo de privacidad. Pero en Web 3, en las blockchains, bueno, ya sabes, todo es público. De alguna forma perdimos ese elemento y creemos que eso está limitando a Web 3 y su capacidad de crecer. Así que esa es una de las razones y una más comercial por la que creo que la privacidad es importante, pero también en un sentido quizás más filosófico, creo que la privacidad es una de esas cosas que no parece ser un gran problema hasta que desaparece, hasta que la pierdes. Es un poco como la libertad, ¿verdad? No siempre te das cuenta de que la tienes, pero realmente nos da poder y alimenta la esencia misma de lo que significa ser humano. Y en el mundo físico la privacidad es realmente fácil, como cuando construyes paredes, cierras puertas, corres las cortinas, y es obvio cuando estás protegiendo tu privacidad. Pero en el mundo digital es mucho más complicado porque no hay paredes. Puedes ver que todo se trata de cortafuegos y cifrado y, ya sabes, criptografía sofisticada, cosas que realmente son invisibles. Y como no podemos ver esos riesgos, tal vez a menudo los subestimamos. Y creo que ahora, con la inteligencia artificial, las apuestas son mucho más altas, ¿eh? Porque no se trata solo de que alguien eche un vistazo a tu vida digital. Mm, La IA va a aprender todo sobre ti, ¿verdad? Va a aprender tus hábitos, tus pensamientos, tus miedos, quién eres en lo más profundo. Así que un mundo con inteligencia artificial pero sin privacidad es realmente aterrador, porque no sería solo alguien espiando en tu casa, como buscando, ya sabes, viendo tus cosas y lo que haces. Sería más como si alguien estuviera mirando dentro de tu mente, tus pensamientos, tus miedos, tus sueños. Así que esa es la capa más profunda de privacidad que creo que no podemos permitirnos perder. ujú. Y dárselo a alguna empresa de inteligencia artificial cualquiera, ellos tendrían demasiado poder sobre nosotros.
Así que creo que es uno de los puntos clave de decisión en nuestra sociedad en este momento, ¿no? ¿Vamos a apostar completamente por la IA sin privacidad o vamos a construir, ya sabes, la privacidad dentro de la IA? Y obviamente yo sí creo que lo segundo es el camino a seguir. Sí. Creo que también es el núcleo del ethos de las criptomonedas desde el principio y la razón por la que existe Bitcoin, ¿no? Es para separar el dinero del Estado, pero también para añadir una capa de privacidad. Como mencionaste, especialmente durante el último año, mucha gente en el mundo cripto probablemente ya no le da tanta importancia porque solo quieren ganar dinero con meme coins. Y eso está bien, creo que así es simplemente. Pero como también mencionaste, una vez que lo pierdes, entonces piensas, rayos, ¿sabes? Sí, Estoy destruido, ¿sabes? sí. Es irreversible, no puedes recuperarlo. Una vez que has entregado tus datos, no puedes decir, oye, devuélvemelos. Ya está, se fue, has perdido el control. Sí, sí, y creo que mi pregunta también es sobre la evolución de la privacidad en cripto. Obviamente tenemos a Monero, que ha existido desde siempre y sigue ahí, pero también ha habido otros intentos y hasta plataformas para construir capas de contratos inteligentes confidenciales y ese tipo de cosas, pero realmente nunca despegaron. Y mi pregunta es, pues, ¿cómo está posicionada Nilion de manera diferente tal vez? Porque creo que hasta ahora ustedes han causado bastante revuelo al tratar de poner la privacidad junto con la IA y otros elementos de nuevo en el mapa, ¿no? Porque creo que, de nuevo, mucha gente realmente no le presta atención. Sí. ¿Cómo planea Nilion hacer que la privacidad sea realmente accesible para las personas que probablemente ni siquiera tengan que preocuparse demasiado por ello, sino que simplemente sea algo tan obvio que puedan ignorarlo o no aprovecharlo? Sí, creo que tiene que ver con la narrativa, ¿no? La forma en que explicas o cuentas la historia y también el tipo de privacidad. Los primeros intentos diría que están relacionados con la privacidad de las transacciones, así que intentemos hacer que todo lo relacionado con una transacción sea privado, el monto, el remitente, el destinatario. Y como dijiste, tuvo cierto éxito, pero no realmente nada extraordinario. Yo diría que la razón es porque hasta cierto punto es bueno tener esa información, ya sabes, públicamente verificable en una blockchain para que sea mucho más fácil prevenir cosas como, no sé, el doble gasto o, ya sabes, hacer que todo sea justo y además que sea susceptible de ser auditado por las personas. Así que ocultar información en ese contexto tiene también un matiz como de cosas ilegales, como mezcladores de dinero y cosas por el estilo. En lo que estamos trabajando o hacia lo que nos dirigimos es proteger otro tipo de información, que en realidad es el resto del mundo en términos de información. Así que tienes las transacciones por un lado, pero por el otro tienes el resto de los datos, que son, ya sabes, todo, desde tus registros médicos, tus finanzas, bueno, todas las cosas que puedas imaginar que tienes en Web 2, pero que no están presentes en Web 3. Y la razón es porque no hay manera de protegerlas. Entonces, nosotros de alguna manera lo estamos planteando de esta forma. Pasamos de una primera fase en la que teníamos el Internet de la información, que es como un lugar donde puedes compartir y acceder a datos libremente en el mundo, ¿verdad? Eso es a través de documentos HTML y cosas por el estilo. Así que eso es, en cierto modo, la Web 2. Luego llegó el Internet del valor, que es lo que trajo el mundo cripto, así que ahora las personas pueden intercambiar dinero y propiedad directamente. Así que no solo estás intercambiando documentos, sino también valor. Y lo que nosotros en lo que estamos trabajando es en el Internet de la inteligencia. Es la nueva fase, creo yo, que es hacia donde va la web a continuación. Es una fase en la que la inteligencia se convierte en el recurso distribuido más valioso. Así que en lugar de mover documentos y tokens, también estás moviendo pensamientos, ¿eh? Y obviamente esto se conecta con la inteligencia artificial. Pero el problema aquí es que la inteligencia es muy poderosa, pero también es muy sensible. Así que el Internet que usamos hoy en día realmente no fue construido para manejar este tipo de, ya sabes, información de manera segura y privada. Y ahí es donde entra Nilion. Así que estamos construyendo la capa de infraestructura para esta próxima evolución, un Internet donde la inteligencia pueda ser procesada, combinada y activada sin ser expuesta. Y sabes, esto permite cosas como ejecutar modelos de inteligencia artificial o hacer análisis a través de silos. Esto nosotros creemos que realmente aporta lo mejor de Web3, que son, ya sabes, las garantías matemáticas de que las cosas son lo que dicen ser, lo que está escrito, que las cosas son justas y verificables, pero
combinado con este nuevo elemento que es la privacidad, la seguridad, así que obtienes como la mejor combinación de ambos y creemos que esa es la infraestructura necesaria para operar este nuevo Internet para la inteligencia. Creo que cuando le hablas o le explicas esto a una persona del mundo cripto, hay una especie de recepción natural que es como, sí, eso tiene sentido para mí. Pero también en relación con este anuncio del clúster empresarial, cuando hablas con grandes corporaciones como Vodafone o Deutsche Telekom, ¿cómo, cómo se lo explicas a ellos y cuál es su interés o cuál es su reacción intuitiva cuando hablas de privacidad, blockchain, cripto, ¿verdad? Que son conceptos relativamente nuevos y para muchas empresas tradicionales, conceptos aún más abstractos. Sí, tienes que cambiar el enfoque y la forma en que planteas las cosas porque, como mencionaste, ellos son un poco, a veces no son, ya sabes, muy afines al mundo cripto, digámoslo así, pero sí les importa esto, aunque de otra manera. Por ejemplo, sí les importa la privacidad desde el punto de vista del cumplimiento legal y la carga legal. Así que si puedes ofrecerles una solución que les evite tener que almacenar datos personales altamente sensibles, les estás quitando una gran carga legal y, ya sabes, requisitos relacionados con el cumplimiento, además de los riesgos asociados a esto. Así que eso es lo primero. Y luego, si les dices que el precio realmente no es mucho más alto que el de la solución estándar, entonces para ellos también es una decisión obvia. Así que el enfoque es un poco diferente. No estás hablando tanto de descentralización o de quitarle el poder a las entidades centralizadas, sino que más bien estás hablando de proteger a sus usuarios, porque la mayoría de las entidades centralizadas no son actores malintencionados, ellos quieren hacer bien su trabajo, pero a veces también están expuestos a amenazas internas, como que un empleado, incluso si la organización en general actúa de buena fe, tal vez un empleado tenga acceso a cierta información y la venda a espaldas de la empresa, así que agregar esa seguridad adicional los protege contra hackeos, ataques externos, amenazas internas y, como mencioné, les proporciona herramientas mucho mejores para cumplir con las regulaciones existentes. Sí, tiene sentido, sí. Y creo que cuando escuché por primera vez sobre Nilion, siempre existía esta especie de narrativa sobre una computadora ciega. ¿Puedes tal vez desglosar eso, explicar exactamente qué significa y también cómo funciona o está estructurada esta capa de privacidad en Nilion? Sí. Entonces, la computadora ciega es este concepto que ideamos para explicar lo que estamos haciendo, porque en realidad es complicado, ¿sabes? Si nos adentramos en el camino de la criptografía, se vuelve algo muy loco, así que los genios del marketing en nuestra empresa idearon estos conceptos y justo hoy Forbes, ya sabes, usó este término en un artículo que publicaron sobre nosotros y sobre el clúster empresarial, así que realmente es emocionante ver que, ya sabes, está empezando a difundirse. Entonces, la computadora ciega es una nueva forma de infraestructura descentralizada. Puedes pensar en ella no como una blockchain, sino como algo que se sitúa junto a las blockchains y permite que las blockchains hagan lo que no se les da bien, que es computar de manera asequible y escalable y almacenar información privada. También estoy incluyendo los procesos de IA, así que ambos se combinan muy bien y los nodos en esta red no ven los datos que almacenan o procesan y por eso los llamamos una computadora ciega, porque son ciegos. Y lo que realmente buscamos es hacer esto extremadamente sencillo para los desarrolladores. Antes era realmente difícil si eras desarrollador. Tenías que saber un poco, bueno, en realidad mucho sobre criptografía y, ya sabes, computación multipartita, FHE, T, CKP y cómo combinarlas. Era muy, muy difícil y estaban como en compartimentos estancos, eran tecnologías aisladas. Así que lo hicimos extremadamente sencillo. La computadora ciega de Nilion es como usar una base de datos estándar en una computadora con GPU y CPU, pero debajo todo es privado y los datos permanecen cifrados de extremo a extremo. Así que, para hacerlo aún más fácil de usar, construimos SDKs para ofrecer funcionalidades de más alto nivel sobre la computadora ciega, como inferencia de LLM o recuperación privada para generación mental. En resumen, Nilion hace que la privacidad sea realmente fácil de usar, pero también eficiente y asequible. Y realmente queremos eliminar la necesidad de que los desarrolladores tengan que tomar una decisión consciente sobre si quieren construir con privacidad o no, porque esencialmente es casi gratis, no tiene impacto en el rendimiento, el costo y es realmente fácil de usar. Entonces, si soy un desarrollador que te está escuchando ahora mismo y
digamos, me atrae esa narrativa de la privacidad y quiero empezar a construir, ¿cuáles serían las cualificaciones básicas que necesito tener y cuál es el proceso de incorporación para un, digamos, un desarrollador individual que está escuchando esto ahora? Sí, así que lo hermoso es que no tienes que ser un criptógrafo, no tienes que ser un experto en tecnologías que mejoran la privacidad, ni siquiera tal vez entender qué son. Todo lo que necesitas es ser un desarrollador, es decir, entender los flujos de frontend y backend. El backend sería lo más importante porque es donde normalmente vas a interactuar con nuestra tecnología, con nuestra infraestructura, y la forma de empezar probablemente sea ir a nuestro sitio web y revisar nuestra documentación, y allí verás que tenemos dos módulos principales, uno para almacenamiento y otro para cómputo. Puedes trabajar con ellos si quieres, pero como mencioné, sobre ellos hemos construido SDKs que hacen que todo sea mucho más fácil. Por ejemplo, el modelo o módulo de almacenamiento tiene un wrapper que se llama Secure Vault, que te permite almacenar y recuperar información de manera muy sencilla. Y es una base de datos descentralizada, así que todo se hace por ti y está distribuido en múltiples nodos. Puedes elegir los nodos empresariales si lo deseas, y lo mismo aplica para el cómputo. Puedes utilizar el SDK para inferencia, puedes utilizar el SDK para RAC. Así que los requisitos son realmente mínimos, y esa es la belleza de esto. Genial. Sí, obviamente yo soy un tipo de Cosmos. He estado cubriendo Cosmos aquí desde hace unos 4 años ya. Nilion también está construido sobre el Cosmos SDK. ¿Podrías desglosar exactamente por qué eligieron construir sobre Cosmos? ¿Cuáles son los beneficios y también en general cómo ha sido su experiencia con el stack de Cosmos? Sí. Entonces la arquitectura de Nilion tiene dos componentes principales. Uno son los nodos que ejecutan todas estas tecnologías de mejora de la privacidad de las que hemos hablado, pero hay otro componente que es lo que llamamos la Nil Chain, que es una blockchain, y usamos esa blockchain para fines de coordinación. Así que para coordinar los diferentes elementos de la infraestructura, alinear incentivos, gestionar el token, y para eso elegimos el Cosmos SDK. Y la razón creo que se reduce probablemente a tres cosas. La primera es la interoperabilidad. Cosmos tiene este protocolo llamado IBC, Interblockchain Communication, que facilita muchísimo que diferentes cadenas se comuniquen entre sí. Y eso es muy importante para nosotros porque todo nuestro enfoque es la computación preservadora de la privacidad que puede integrarse en múltiples ecosistemas. Así que con IBC no estamos atados a una sola cadena. De hecho, podemos interactuar entre ecosistemas manteniendo la velocidad y la soberanía. Así que esa fue una razón principal en nuestra elección por Cosmos SDK. La otra es la flexibilidad. Con Cosmos sentimos que no estaban tomando decisiones por nosotros. El Cosmos SDK te permite personalizar tus propios módulos, construir la lógica exacta que necesitas y optimizar el rendimiento para lo que Nilion hace mejor, que es la computación ciega. Así que no es solo algo de enchufar y usar ya configurado, también puedes de hecho llegar a ajustarlo finamente. Y eso era realmente importante para nosotros porque sabíamos desde el principio que no seríamos otro proyecto blockchain que, ya sabes, podamos simplemente reutilizar componentes ya hechos. Tendríamos que personalizar realmente muchas cosas diferentes. Y contar con esa flexibilidad ofrecida por Cosmos fue algo importante, muy importante. Y la tercera quizás sea aún más importante porque tiene que ver con la visión. Cosmos trata de un Internet descentralizado de blockchains, y esto se alinea perfectamente con lo que estamos construyendo, que es una red que coordina cálculos seguros y privados a través de la web. Así que no solo estamos aprovechando la tecnología de Cosmos, sentimos y esperamos que en realidad estamos contribuyendo a lograr ese mismo futuro. Así que en general estamos realmente contentos con la experiencia. Ya sabes, la flexibilidad y también el tipo de alineación de visión a alto nivel que tenemos con Cosmos SDK y con Cosmos en general. Qué bien. Sí, creo que a los cosmonautas les agradará escuchar eso. ¿Puedes también compartir tu opinión? Mencionaste que IBC es muy importante para ti en cuanto a interoperabilidad. Y ahora, con el lanzamiento reciente de IBC-E, que básicamente es IBC-V2 y lo hace compatible con Ethereum en una primera etapa y luego con otras cadenas EVM a mediano plazo, e incluso cadenas como Solana y otras que no son EVM. Move también creo, está de alguna manera en la hoja de ruta. Nilion ya es compatible con IBCE y cuál es la hoja de ruta en ese sentido. Sí, creo que podemos describir a Nilion como uno de los primeros en adoptar IBC. Definitivamente estamos trabajando para, ya sabes, incorporar eso como un componente clave.
porque, como dijiste, desbloquea mucho más de lo que queremos, que es esta capacidad de interoperar con otras blockchains. Así que eso es algo fundamental para la red de cómputo ciego, que está pensada para, ya sabes, conectarse con múltiples ecosistemas, no solo uno. Y bueno, estamos comenzando con Ethereum, eso es increíble, obviamente es uno de los, es el ecosistema más grande, pero también lo que mencionaste, que eventualmente con otras cadenas que no son de Cosmos, como en el futuro, como Solana, que es un componente clave. Así que la lógica es realmente simple, queremos hacer que el cómputo que preserva la privacidad esté disponible donde sea que se necesite. IBC nos da un puente escalable y confiable para hacer exactamente eso sin necesidad de reinventar la rueda o depender de un puente que nosotros mismos tendríamos que crear y, ya sabes, auditar. Sabes, habría temas relacionados con la seguridad, así que es como el componente perfecto de interoperabilidad que queremos utilizar. Así que es una ganancia tanto para la interoperabilidad como para los desarrolladores que quieren aprovechar las capacidades de Nilion desde otras cadenas también. ¿Hay otros proyectos de Cosmos con los que estén colaborando actualmente o hay algún tipo de proyectos que tal vez digas, esos son proyectos que estamos buscando específicamente para integrar o conectar? No hay nada específico, pero estamos interesados en aquellos proyectos donde, ya sabes, la privacidad pueda ser importante o relevante, y eso aplica obviamente en Cosmos porque es el ecosistema en el que estamos, pero también en otros como Ethereum y Solana. Sí, cualquier proyecto que, ya sabes, busque trabajar con información que vaya más allá de las transacciones normalmente, porque como dijimos antes, hacer que las transacciones sean privadas tal vez no sea tan interesante, pero cualquier otro tipo de información sí lo es. Y quieren usarla de una manera descentralizada, es decir, no quieren almacenarla ellos mismos ni convertirse en un elemento centralizado dentro de su solución, y quieren mantener la privacidad y crear o utilizar esta capa creíblemente neutral, que es la capa de almacenamiento de Nilion, e incluso posiblemente devolver el poder o el control a los usuarios haciéndolos soberanos. Ese sería el tipo de proyecto con el que realmente nos interesaría sinceramente colaborar. Bien, también están construyendo su propio ecosistema nativo, ¿verdad? De aplicaciones y casos de uso en Nilion y Nilchain. ¿Podrías tal vez darnos una visión general del estado actual del ecosistema? Obviamente todavía está en una etapa temprana, creo que la cadena se lanzó hace solo unos meses, ¿cierto? No ha sido un Sí, en marzo. marzo, sí. Así que sí, 3 meses, llevamos 3 meses. Pero bueno, tal vez podrías darnos una visión general del estado del ecosistema y qué tipo de desarrolladores están tratando de atraer e incorporar en este momento. Seguro. Ese es de hecho uno de mis temas favoritos porque soy el director científico, ese es mi título, pero recientemente también he estado trabajando muy de cerca con el área de soluciones. Sabes, trabajando con los desarrolladores, con esos proyectos que quieren construir sobre nuestra plataforma, y es algo que me resulta muy emocionante porque puedes trabajar con talento y ver qué está pasando y gestando, en qué están trabajando y construyendo. Entonces el ecosistema está creciendo mucho. Como dijiste, apenas lanzamos hace unos meses, pero ya tenemos más de 50 proyectos construyendo sobre Nilion, abarcando áreas como aprendizaje automático privado, plataformas de datos de salud, DSI, finanzas y mucho más. Y lo que realmente de verdad los une a todos, creo, es la creencia compartida de que tus datos deberían beneficiarte a ti y no ser explotados por alguien más. Son muy diferentes entre sí. Algunos son desarrolladores individuales, otros son startups respaldadas por capital de riesgo, y algunos son proyectos del tipo Web 2.0 que están interesados en las buenas características de la Web 3.0, como el aspecto de descentralización. Otros son proyectos nativos de Web 3.0 que quieren ampliar lo que pueden hacer con Web 3.0. Así que es muy difícil, ya sabes, definir cuál es el proyecto típico porque hay muchísima variedad, y así, ya sea habilitando inteligencia artificial que preserve la privacidad, permitiendo que los pacientes controlen sus datos de salud o ayudando a los investigadores a colaborar sin ceder información sensible, el hilo común entre todos estos proyectos es que quieren realizar cómputo y almacenamiento sin compromisos y privacidad sin concesiones. Sí, y como miembro y colaborador de la comunidad de Cosmos, estoy muy orgulloso de que ustedes formen parte del ecosistema y estén construyendo dentro de él. Y sí, supongo que también están aportando parte o gran parte del trabajo que hacen y uniéndose a la economía de IBC, porque creo que al final eso es exactamente lo que mencionaste, ¿verdad?
Esa es exactamente la visión de Cosmos, que tengamos casos de uso específicos de aplicaciones que eligen su propio entorno, optimizado para un nicho vertical o aplicación en particular, y todo está interconectado a través de IBCs. Así que creo que la soberanía y la interoperabilidad son realmente la clave de Cosmos. Y luego para ustedes que están fusionando IA y privacidad, eso es, creo, una combinación increíble. Pero sí, creo que también para no hacer esto demasiado largo, yo probablemente habrá una segunda parte en algún momento en el futuro, tal vez en español como hablábamos antes, incluso en alemán, quién sabe. Quizás en alemán, sí. Pero, ¿cuáles son algunas de las cosas más emocionantes que se están gestando ahora mismo, aparte del clúster empresarial que acaba de ser anunciado? Mencionaste muchas dApps en desarrollo. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más destacados para ti? Sí, es... No puedo decir mucho al respecto, pero definitivamente puedo decir que hay muchas cosas emocionantes en camino. Así que y tal vez tocar los temas como la IA, que obviamente es uno de los principales temas de actualidad. La salud es otro tema importante, DSI y finanzas. Esos son, creo, temas muy importantes. Y la próxima tanda de desarrolladores, que no estaba contando con ese número de 50 personas, es realmente increíble. Creo que va a sorprender a la gente porque estos chicos están construyendo lo que será el siguiente nivel, ese tipo de cosas. Así que estoy muy emocionado de trabajar con ellos, guiarlos de cerca y ayudarlos a convertirse, ya sabes, en miembros de nuestro ecosistema. Así que puedo decir que, ya sabes, mantente cerca y observa cómo se desarrolla la magia, porque vienen muchas cosas interesantes y emocionantes. Sí, tengo curiosidad sobre el tema de la salud que mencionaste un par de veces. ¿Podrías tal vez explicar un poco más cómo encajaría eso exactamente? Sí, entonces piensa, por ejemplo, en la información del ADN, que es uno de los tipos de información más sensibles, porque si se filtra, tu ADN no lo puedes cambiar, ¿verdad? Y aún así hay mucha información que se puede extraer de él, como tu propensión a sufrir ciertas enfermedades y cosas por el estilo. Así que hasta ahora no era posible poner estos datos en una infraestructura descentralizada con todas las garantías. Pero ahora suma eso quizá a todos los dispositivos wearables que ya sabes la gente lleva puestos capturando tus patrones de sueño y bueno, información sobre el ritmo cardíaco que es como otro apartado dentro del sector salud, el cual también es interesante en sí mismo porque puedes obtener muchos conocimientos si eres capaz de aplicar IA sobre esa información. Pero ahora añadiendo la composabilidad, ¿verdad? La capacidad de que un usuario que a través de un builder ha capturado información de ADN y a través de otro builder está capturando información de wearables y que ese usuario realmente pueda juntar ambos conjuntos de datos y monetizarlos para terceros o regalarlos, ya sabes, para obtener conocimientos para instituciones de investigación y cosas así, a cambio de ciertos incentivos. Ujú. Entonces, es increíble lo que se puede lograr cuando logras que los usuarios sean soberanos de la información que poseen, pero también al incorporar esta propiedad de composabilidad que, ya sabes, rompe los hilos que existen actualmente, especialmente en el sector salud, y que impide que instituciones de investigación que luchan contra el cáncer puedan avanzar, porque toda esa información está fragmentada en diferentes hospitales. Así que esos son solo, es simplemente una muestra de algunas de las cosas que están ocurriendo actualmente en el sector salud dentro de Nilion. Es realmente refrescante escuchar casos de uso que sean reales, auténticos y concretos. Resulta muy interesante. Creo que eso también es algo que necesitamos con urgencia en cripto y Web3, más allá de solo comerciar meme coins y esas cosas. Pero sí, Miguel, muchas gracias por tu tiempo y por todos los aportes. Creo que esto ha sido súper interesante y sin duda seguiremos cubriendo Nilion durante los próximos meses y ojalá por muchos años más. Así que, de nuevo, gracias por tu tiempo. Gracias, Micael. Gracias por invitarme